Entonces, ahora muy formalmente, bienvenidos a todos y todas presentes en directo, en streaming, que somos unos modernos en la AIR, y también a todos los y las que nos veáis en el canal de YouTube de la AIR. También recordamos la dirección de la página web de la asociación, que es www.air-pequeño-ramón.com. Hoy, cuando se graba esa charla, conversación, tertulia, estamos a 19 de diciembre del año 2025, estamos con la charla de clausura del año 2025, que también es el momento de inauguración de un nuevo formato en esas charlas de la AIR, que es el de las conversaciones, tertulias entre lectores de Ramón o conversaciones sobre libros de Ramón. Y la obra que va a ser el objeto de esta conversación inaugural, de este nuevo formato, es la novela La mujer de Ámbar de 1928, si no me equivoco, en la primera edición, está obviamente es posterior, y quienes van a conversar sobre La mujer de Ámbar serán Juan Carlos Albert y Augusto Guarino, que voy a pasar a presentar muy brevemente. Desde ya, un millón de gracias a ambos. Juan Carlos Albert es uno de los cofundadores y el presidente de la AIR, de la Asociación Internacional Ramón. Es arquitecto de formación, es un ramoniano apasionado desde la época de la carrera, ¿verdad? Si no me equivoco, época en la que, de hecho, si no me equivoco tampoco, iniciaste tu otra vocación de editor y director de revistas, ¿verdad? La Bueno, primera. en la carrera de estudios no, en la carrera del ejercicio sí. Ah, eso. El navegante y no navegante es de esa época, ¿verdad? La Sí, pero no primera puse, revista no tuya. puse la G. Hay que jugar con las palabras desde el inicio. Obviamente todas y todos aquí te recordamos, Juan Carlos, como el creador del maravilloso Boletín Ramón, que durante más de una década, entre el año 2000 y el año 2013, publicó nada menos que 21 números, y que reflejan también esos números, esta revista, la labor que siempre y la forma de ser, en realidad, que te caracteriza, que es siempre intentar difundir, defender la obra de Ramón, también ponernos en contacto a los que la leemos, esa obra de Ramón, la que la estudiamos, y darle esa dimensión internacional que reflejó el Boletín Ramón y que refleja hoy en día la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna. En la actualidad, por supuesto, Juan Carlos es, desde Albert Editor, su editorial, el que publica la colección de los libros de la AIR, que fue creada hace 2 años y que consta a día de hoy de dos volúmenes: la biografía Don Ramón del Valle Inclán, con prólogo de Xavier Albertí, y un libro publicado el año pasado que se titula Sobre Ramón Gómez de la Serna, que recoge todos los artículos y capítulos del libro que publicó Luis López Molina sobre Ramón Gómez de la Serna. Así que bienvenido, un millón de gracias por inaugurar ese nuevo formato y esa nueva manera de hablar y seguir hablando de Ramón. Y para hablar contigo está Augusto Guarino, que es doctor de la Universidad de Bolonia y que desde el año 2000 es catedrático de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Nápoles, L'Orientale. No sé si lo pronuncio bien, sí, más o Perfecto. menos. Y en esa universidad ocupó los cargos de vicerrector, de decano de la Facultad de Letras y Literaturas Extranjeras, también director del Departamento de Estudios Literarios, Lingüísticos y Comparados, y donde por último forma parte del claustro de profesores del doctorado en Estudios Literarios, Lingüísticos y Comparados. Si no me equivoco también, porque también están las revistas y publicaciones y el dirigir ese tipo de formato de difusión de la cultura desde el año 2013, es director de Anali, sección Romanza, perdón, Avanza. perdón, perdón por destrozar el italiano. Realmente Andrea era quien tenía que haber hecho esa presentación.
Desde el año 92 también es miembro de la ISPI, la Asociación de Hispanistas Italiano, de la que fue presidente durante el trienio 2007-2010, así como de la Asociación Italiana de Estudios Catalanes y de la Asociación Internacional de Hispanistas, la IH. Su labor de investigación versa sobre la narrativa, el teatro español de los siglos XVI y XVII, también la narrativa española e hispanoamericana contemporánea y la teoría y la historia de la traducción en el ámbito ibérico, y ha participado en cantidad de grupos de investigación, en especial sobre la dramaturgia española de los siglos XVI-XVII en el marco de proyectos nacionales e internacionales. Y entre sus destacadas contribuciones al ramonismo es imprescindible señalar un congreso primero que se celebró en el año 2013, en el 50 aniversario de la muerte de Ramón. Ahí voy a traducir directamente el título español, el título italiano, perdón, que era Ramonismo, Tradición y Vanguardia, y era 50 años después de la muerte de Ramón. Creo que lo he entendido bien el título en italiano, y más recientemente también, y es muy importante recordar, la publicación del volumen monográfico del que es editor, que se titula El doble de todas las cosas, estudios sobre Ramón Gómez de la Serna, que se publicó con fecha de 2020. Y sin más dilación ni preámbulo, os dejo la palabra a los dos, y creo que de hecho empieza, si no me equivoco, Augusto, con además una presentación ilustrada. Sí, buenas tardes a todas y todos y gracias por la invitación. Antes de todo, la ocasión de estar con vosotras y vosotros, que es ya de por sí una alegría enorme, y luego esta generosa presentación y el diálogo con Juan Carlos alrededor de una novela que lo hemos comentado a veces con Juan Carlos, es una de nuestras preferidas, ¿no? Y además, para mí personalmente tiene también algunas resonancias un poco personales, ¿no? Porque luego la mirada de Ramón siempre suscita resonancia, ¿no? Y en este caso se trata también de lugares, de ambientes y además de una atmósfera de unas imágenes, ¿no? Que para quien nació aquí y vive aquí en Nápoles tienen ecos, ¿no? Entonces, he pensado que podría ser una buena base, ¿no? Para un coloquio, eh, eh, volver a visitar un poquito, ¿no? Los lugares de la novela. Y esto un poquito porque, vamos, puede ser interesante de por sí. He intentado encontrar imágenes de los años cuando Ramón estuvo aquí en Nápoles, siguiendo las pautas que él nos da en la novela y un poquito también en los otros textos que él escribe. Pero también por otra razón, porque esta novela, como otras novelas de Gómez de la Serna, tiene un componente simbólico y vamos, muchos de nosotros, incluido yo, hemos subrayado este aspecto, ¿no? Pero yo creo en algunas novelas, que además son mis novelas preferidas de Gómez de la Serna, esta transfiguración se hace a base de elementos muy concretos, de ambientes muy concretos, ¿no? En novelas, por ejemplo, como La Nardo, que es otra de mis novelas preferidas, por supuesto en La Viuda Blanca y Negra y también en otras novelas, ¿no? Entonces, a ver si puedo compartir la pantalla. Entonces, como sabemos, el periodo aquí en Nápoles de varios meses pertenece a 1926, estuvo unos 4 meses eh, y luego al año siguiente, 1927, publica esta novela, ¿no? Esta es la portada original, donde también ya salen algunos elementos, ¿no? Donde se entiende que
directamente sacados de la novela, donde se entiende que ha captado muy bien algunos elementos de la cultura, de cierta tradición local y de la cultura. La protagonista está representada en esta imagen como lo que aquí se llama las almas del purgatorio. No sé si hay algo correspondiente en España, ¿no? Que es un culto típico de la ciudad de Nápoles, ¿no? De la ritualidad católica, por supuesto, pero con una raíz antigua en los cultos antiguos, ¿no? Como por otra parte, por lo visto, tiene una herencia de este tipo también, uno de los elementos iconográficos muy característico de la ciudad de Nápoles, que no aparece en la novela, que es el Belén, ¿no? El presepio napoletano, ¿no? Que las almas del purgatorio, estas figurinas, ¿no? que son bastante comunes, ¿no? En las iglesias de la ciudad, en las capillas y a veces también en las casas, aparecen en algún pasaje de la novela, y este tema del purgatorio, ¿no? De las llamas del purgatorio, que por otra parte tienen una resonancia con el volcán, ¿no? La dimensión telúrica y digamos, el fuego, ¿no? Que también aparece en otros aspectos de la ciudad. Entonces, como os decía, por una parte el interés, ¿no? De volver a visitar los lugares ramonianos aquí en Nápoles, y por otra parte la dimensión literaria, o sea, cómo Ramón transfigura elementos que sin embargo son elementos muy reales, ¿no? Y esto tiene se puede confirmar a través de una declaración del año siguiente, ¿no? De 1928, ¿no? Donde habla de la novela, cómo debe ser la novela, ¿no? Expone un poquito una poética, y creo que dice una cosa en un pasaje que tiene bastante que ver con esto que os decía. Dice: hay en mí algo del sonámbulo que anduviere sobre el tejado de la extrema verdad. Mi péndulo oscila entre lo evidente y lo inverosímil, entre lo superficial y el abismo, entre lo grosero y lo extraordinario, entre el circo y la muerte. En este caso yo diría entre lo convencional y lo transfigurado. Algunos elementos de la representación de la ciudad de Nápoles son elementos sacados de una iconografía bastante común y trillada, pero en la visión de Ramón se van transfigurando de una manera original, de una manera peculiar, de una manera que puede llegar a ser simbólica, que puede llegar a ser arquetípica, como veremos. Este es el edificio donde él vivió, ¿no? El edificio en la Riviera di Chiaia, frente al jardín público, que en Nápoles, como en muchas ciudades del sur de Italia, se suele llamar la Villa Comunale. Este es un jardín fundado en la segunda mitad del siglo XVIII y luego que fue cambiando nombres, Villa Reale, Real Villa Comunale, y en la época de Gómez de la Serna ya se llamaba Villa Comunale como hoy en día. Y aquí en el edificio, hace algunos años, en 2010, se puso una placa, ¿no? Conmemorando, ¿no? Esta estancia de Gómez de la Serna en Nápoles. Aquí veis una foto sacada durante los días del Congreso en 2013, donde a la izquierda está la colega que sacó la foto, ¿no? No sé quién la sacó precisamente, pero ella organizó esta pequeña excursión a la placa de la Riviera di Chiaia, y a la derecha todos nosotros creo que hemos reconocido a nuestra amiga Ioana Zotlescu. No sé quién es el señor del medio, me parece recordar que es un hermano de Juan Arcelus, pero la verdad es que no lo conozco. Hace algunos años, y luego apareció en el volumen colectivo, ¿no? que ha sido evocado, que publicamos nosotros a raíz del Congreso, pero con bastante transformaciones. En realidad no son realmente las actas del Congreso, sino un libro un poco en la estela del Congreso. Una alumna nuestra que se llama Rosalina Niro publicó un itinerario literario de la mujer de Ámbar, que tiene el mérito un poco de
de exhibir de manera también gráfica, ¿no? Reconstruido también en este mapa un posible itinerario de los pasos de Gómez de la Serna por la ciudad. Hay que decir que el artículo y también el mapa tienen este mérito, pero yo he retomado un poquito el tema porque no sale en todos los lugares que Gómez de la Serna, un poco porque la autora no es de Nápoles, entonces no ha captado algunas alusiones, y en otros casos porque Ramón es un poco críptico, ¿no? Y también me ha costado un poquito reconstruir. En otros casos, lo diremos, Gómez de la Serna inventa, inventa o condensa. Es probable que haya condensado dos o tres ambientes que él ha conocido, que los ha ido desplazando, y hay un caso bastante interesante en este sentido. Pero, por ejemplo, ya desde este mapa podemos sacar un elemento. El itinerario de Ramón es un itinerario que arranca desde su vivienda aquí en Nápoles, que era la que hemos visto, el edificio que hemos visto en Riviera di Chiaia, va hacia, digamos, el sur, lo que aquí dice Mergellina Porto di San Nazzaro, que está en la misma zona de Chiaia, un poco más abajo. Luego la Villa Comunale, que en realidad cubre todo el paseo marítimo, son 2 kilómetros de la ciudad de Nápoles, de Via Caracciolo. Luego Santa Lucía, y luego va hacia, pasando por Via Toledo, va hacia Piazza Dante, Museo Arqueológico. En realidad va más allá, va más, lo veremos, va hacia el gran edificio del siglo XVIII, que es el Albergo dei Poveri. La primera consideración que se puede hacer para quien conozca un poquito la ciudad es que ya desde este mapa, pero confirmándolo también en los otros lugares, queda completamente excluido. Esto es un rasgo bastante interesante, creo que también coherente con cierta poética de Ramón y de aquellos años. Queda completamente excluido lo que es el casco antiguo de la ciudad. O sea, lo que es la parte, digamos, antes griega y después romana. También es cierto que la parte entre, digamos, la Villa Comunale de Santa Lucía, o sea, este promontorio que se ve era el lugar de la primera fundación de la ciudad. Nápoles tiene esta particularidad que fue una ciudad fundada 2 veces por los colonos griegos. Una primera vez el VII siglo antes de Cristo y luego que fue Parténope, y fue precisamente en este promontorio, el promontorio que es más o menos donde vive la protagonista, bueno, más o menos, que es donde vive la protagonista Lucía, el barrio de Santa Lucía. Mientras que luego, en el cuarto, tercer siglo antes de Cristo, fue o refundada o ampliada en lo que se dio a llamar Neápolis, ¿no? Por esto Neápolis, Nápoles, ¿no? Bueno, la parte antigua, la parte que hoy se visita como la ciudad griego-romana, la parte del centro histórico, del casco antiguo, de los grandes monumentos, entre los cuales, por ejemplo, la iglesia de San Lorenzo, que es una de las iglesias importantes de la ciudad, la iglesia donde, por ejemplo, Boccaccio encuentra a Fiammetta, ¿no? En su residencia, en su estancia aquí en Nápoles. Toda la parte esta antigua queda completamente excluida de la novela de Gómez de la Serna. Esto es interesante porque es una mirada dentro y fuera, un poquito, ¿no? Una mirada desde dentro, pero también un poco desde fuera, ¿no? Que es coherente con su... Bueno, voy un poco más rápido, no quisiera detenerme demasiado para luego poder, digamos, dar espacio al diálogo. El jardín público, que es la villa comunale. Bueno, esta es la villa comunale como era a finales del siglo XIX, y luego cómo será más o menos en los años en que la frecuenta tanto Ramón como su personaje, como Lorenzo. Luego nombra lugares como Plaza de la Victoria, que es donde termina la villa comunale, y el Vomero, que es la parte alta donde estamos ahora, donde está mi casa en este momento, aquí en Nápoles. El recorrido desde la Riviera di Chiaia va hacia el centro, pasando por esta calle, que es una de las calles elegantes de la ciudad,
Via Chiaia, lo era en la época de Ramón y lo es todavía hoy en día, y esta es una foto de los años 30. Y luego, por ejemplo, algo que no sale en el mapa que hemos visto antes, en un pasaje dice, como final de este paseo que comenzaba en la vía Lujosa, o sea, vía Chiaia que hemos visto, acababa en la desembocadura de un gran edificio, generalmente frente al más inmenso asilo de pobres del mundo, que es el Albergo dei Poveri, que es este edificio que veis en la foto de aquellos años, que está todavía en reforma, que todavía no se ha recuperado. Este es el edificio más grande de todo el siglo XVIII en Europa, un proyecto ambicioso de Carlos de Borbón que luego fue terminado. Bueno, en realidad no fue terminado, se construyó solo digamos, 2/3 de lo que estaba programado, pero así todo es el edificio más grande del siglo como edificio del siglo XVIII en toda Europa. Para entendernos, el Reina Sofía era, digamos, la reproducción en pequeño de este edificio y es como, yo que sé, será un décimo, ¿no?, de este edificio de Vía Foria, que en la época estaba, digamos, en una parte ya si no periférica, por lo menos fuera, digamos, del casco antiguo de la ciudad. Estaba y en cierto sentido está todavía. Y luego otros lugares, ¿no? Que son lugares muy concurridos. El Café Gambrinus. Café Gambrinus quizá fuera el mayor café literario de la época, donde se reunían, yo qué sé, personajes como Gabriele D'Annunzio, que en un pasaje de los primeros capítulos se cita también, y vamos, Salvatore Di Giacomo, los grandes músicos y poetas de la época. La Galleria, che il teatro, la Galleria e il Teatro San Carlo, che también se citan, por supuesto la Piazza del Plebiscito, que se cita en varios pasajes de la novela, Via Toledo, que es la calle que desde Piazza del Plebiscito va hacia el Museo Nacional, hacia Piazza Dante, que se verá un poquito después. La zona de Santa Lucía, aquí Via Caracciolo, que es la zona que cierra todo este barrio, de Santa Lucía, que repito es la parte alta. Allá arriba se ve una construcción muy grande que era el enorme cuartel de la época del virreinato español, ¿no? Y que luego se transformó. Una parte hoy en día es un cuartel de un cuerpo militar, bueno, de una escuela militar de la Nunziatella, o también de los carabineros, y otra parte, esta parte más grande, es un archivo, forma parte del Archivo Nacional de Nápoles. Piazza Dante, esta es una foto de la de esos años, ¿no? Y Ramón se detiene en describir esta calle. El Museo Nacional, curiosamente, digamos, habla del Museo Nacional. El edificio a la derecha es la Galería Príncipe, que es la galería donde está ambientada la novelita, ¿no? La novela corta El hombre de la galería. Es esta galería, no es la que hemos visto antes de la... Eh, por ejemplo, Ramón no menciona nada, digamos, del patrimonio artístico del Museo Nacional, ¿no? Los frescos, los mosaicos de Pompeya, todo esto que forma parte casi del repertorio, ¿no? De los turistas, de los viajeros que pasan por nuestra ciudad. Ramón no los menciona nada, a pesar de que en la novela hay muchas referencias, ¿no?, a la clasicidad, a los mitos de la clasicidad, pero no a través del patrimonio artístico. Y luego, por ejemplo, me estaba interrogando sobre la imagen de la sirena, ¿no?, que es una imagen que aparece a menudo en la novela, ¿no? Y he pensado que, por ejemplo, una fuente de inspiración podría haber sido esta fuente, perdonad eh,
la cacofonía del siglo XVI, ¿no? Donde aparece esta imagen de la sirena parténope, ¿no? Él, algunas cosas las inventa, por ejemplo, el nombre del vicolo, del vico. Vicolo es la forma estándar italiana, en napolitano vico. Él utiliza Vico, como a menudo se dice en Nápoles, también aparece en la topografía, pero se inventa un Vico sombro. Aparte de que sombro no es una palabra italiana, claro, es un italiano inventado desde el español sombrío, ¿no? Quiere subrayar este aspecto un poco sombrío. Yo he intentado ver en esa zona qué puede haber transfigurado, ¿no? Y es muy probable que se refiere a este Vico, lo que se llama Vico solitaria, que tiene una historia bastante interesante y además conectada con la dominación, la llamada dominación española, porque se llama solitaria porque hasta el siglo XIX, hasta una reforma del siglo XIX, al final había una capilla, una iglesia de la Virgen de la Soledad, fundada por españoles, como muchas iglesias, capillas, conventos en todo el siglo XVI y XVII. Entonces, solitaria, sombrío, es posible que haya mezclado un poco, porque esta es la zona donde vive la protagonista, Lucía. Y, por ejemplo, dice, allí estaba la iglesia dedicada a Santa María Egipcíaca, que está precisamente a pocos metros, ¿no?, de este vicolo que hemos visto aquí. Y luego hay también una comparación entre la protagonista, entre Lucía y Santa María Egipcíaca. Y todo el barrio de Santa Lucía se llama Lucía también porque vive en el barrio de Santa Lucía, ¿no? Eh, y aquí un poco la historia de este barrio, ¿no? Cuando Ramón está en Nápoles, el barrio ha tomado ya la, el aspecto, ¿no?, que tiene ahora después de la reforma, porque toda una parte importante de este barrio es son por lo menos dos calles, ¿no?, que han sido arrancadas literalmente al mar, ¿no? Entre el siglo XIX y siglo XX se hizo lo que en la época se llamó la colmata, o sea, se llenó toda una parte de la costa para ensanchar todo este barrio, ¿no? Bueno, no todo, sobre todo el principio, el final de Via Caracciolo, ¿no?, de este largo paseo marítimo de 2 kilómetros que ya existía, pero en la época de esta reforma, del llamado risanamento, ¿no?, porque esta también es la época cuando se abren algunas avenidas importantes en Nápoles, como a imitación de lo que se hizo en París y luego en muchas ciudades. Entonces, un barrio súper antiguo, porque es el barrio de la primera fundación de la ciudad, pero al mismo tiempo moderno, reformado, ¿no? Donde se mezclan. Y todavía hoy en día choca mucho, ¿no?, este choque, ¿no?, entre una extremada pobreza, que es la pobreza del barrio antiguo, la parte alta de este promontorio se suele llamar el pallonetto, porque es una parte, digamos, un poco redonda, ¿no?, pero toda construida como una casba norteafricana, y luego la parte de abajo, que es una parte más bien burguesa. Fijaos, por ejemplo, que en este edificio más grande, hasta hace muy pocos años, 10, 15 años, era la sede de la comunidad de la región, ¿no? Ahora todavía es de la región, pero digamos el consejo y todo se han desplazado a una zona más nueva. Entonces, todos estos contrastes que le gustaban mucho a Ramón, ¿no? Cosas súper ancestrales, ¿no? Y cosas en cambio muy, bueno, también en sentido anecdótico os puedo decir que donde está esta estatua, ¿no?, que se ve en esta glorieta, ¿no?, que se diría en español, creo, bueno, durante unos 15 años estuvo el Instituto Cervantes y luego se tuvieron que mudar porque era demasiado caro estar allá. Pero están a pocos pasos, ¿no? El Instituto Cervantes está frente a nuestro rectorado, que está a su vez en una de las zonas que frecuenta el protagonista de Santa Lucía. ¿Qué iconografía pudo ver en Nápoles
Ramón. Por ejemplo, este cuadro que está en Capodimonte, en el Museo de Capodimonte, que es un cuadro de Luca Giordano, pero claro que pudo haber visto muchísimas imágenes, ¿no? Santa Lucía es una santa muy presente, una santa siciliana, pero muy presente en toda la iconografía cristiana católica, tanto en España como en Italia. Habla también de la estación. Esta es una foto de la antigua estación de ferrocarriles, antigua hasta, quiero decir, hasta la Segunda Guerra Mundial. Luego, a raíz un poquito de los bombardeos de los años 42 y 43, se quedó dañada y la reformaron completamente y hoy es bastante más fea comparando con la que pudo ver Ramón en aquellos años. Eh, Habla también, y esto me ha costado un poquito reconstruir, del puente de los Santos, ¿no? Que tiene este nombre también, pero generalmente en Nápoles lo llamamos el Ponte de la Magdalena, que es un puente muy antiguo. Bueno, en realidad tenía sentido como puente precisamente en la época antigua, cuando pasaba por esta zona de la ciudad un río que en el siglo XVI fue cantado, por ejemplo, por Garcilaso en sus poemas, ¿no? El Sebeto, ¿no? Y que luego poco a poco este río fue desviado, fue enterrado y hoy no queda nada. Cuando lo que dice eh, lo que dice Ramón en la novela es que él le recuerda el puente de Toledo, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que el traductor no ha entendido que se refería al puente de Toledo de Madrid. Pensaba que era un puente de Toledo, no, el puente de Toledo porque, digamos, lo compara con la escasez típica, ¿no? Del Manzanares de Madrid, ¿no? Entonces un puente sin río, ¿no? Y de dos santos porque hay las estatuas de dos santos, uno de los dos es San Gennaro que paró la erupción de finales de la segunda mitad del siglo XIX precisamente en las puertas de Nápoles, precisamente en esta parte periférica. Pero aquí estamos en el otro extremo de la ciudad. Este grabado es antiguo, la ciudad todavía está poco urbanizada, creo que es de finales del siglo XVII. Pero en todo caso estamos fuera siempre del centro del casco antiguo, ¿no? Este es el extremo sur, la parte del mercado, entonces se confirma esta cosa de no entrar, digamos, en la ciudad típica, ¿no? La ciudad que también hoy en día es la que más visitan. Y luego, por ejemplo, una zona que no aparece en el mapa que hemos visto antes, la zona de Agnano. Agnano es una zona en la época muy periférica, era campo. Agnano es la deformación de una palabra antigua que es lagnano. Lagno en italiano antiguo es lago, lo que en italiano moderno. Y entonces hay otros topónimos, ¿no? Cerca de Nápoles, de Lagno, Lagni. Lagnano se interpretó como un apóstrofo del artículo, ¿no? Lagnano, y ahora se llama Agnano. Y es una zona termal, una zona de balnearios, bueno, ya lo era en la época, esta es una foto antigua. Es curioso que en el pasaje de la novela dice, tomaron el tranvía que conduce a Agnano, y cuando estoy y en la foto sale también el tranvía, ¿no? A la izquierda, si lo ves. Entonces, y el balneario existe todavía, ¿eh? En estos años lo han recuperado un poquito, ha habido años de decadencia, pero creo que el edificio se ha conservado bastante fiel a cómo lo vemos en esta foto y a cómo lo vio probablemente Ramón. Y luego la cuestión, le trattorie, ¿no? Estos restaurantes baratos, ¿no? Que él menciona en el prólogo, que él escribe ya en la segunda edición, la de Buenos Aires de 1943. Dice que una de las peculiaridades de Nápoles es vivir en la escondida trattoria, el Averno y el Cielo, ¿no? Que luego dio el nombre también a una antología que construyó nuestra añorada colega, ¿cómo se llama? De nuestra universidad, una antología de testimonios españoles en Nápoles. La trattoria, ¿por qué la trattoria?
En este pasaje dice que van a Agnano a una trattoria que se llama I Promessi Sposi. Y cualquier italiano sabe, y por supuesto que lo sabía también Ramón, que los protagonistas de Promessi Sposi, de los novios, se llaman Renzo y Lucía, o sea, Lorenzo y Lucía. Pero ¿de dónde le viene esta idea? La trattoria de Agnano se llama I Promessi Sposi. Un restaurante famoso que está en el Vomero, aquí a pocos pasos de mi casa, se llama precisamente Renzo y Lucía. Y hemos visto que Ramón menciona esta zona. Ya ves que desde la terraza de este restaurante, que existe todavía, lo han reformado, ahora es de un gusto estético horrible, en mi opinión, pero vamos, pero esto es personal. Se ve todo el panorama de la ciudad, el panorama del Vesubio, por supuesto que hay a lo largo de toda una dialéctica entre la vida, la vivencia de la ciudad y el Vesubio. Y he encontrado también esta publicidad en la época. A mí me parece muy ramoniano, ¿no? Parecen personajes de las novelas un poco mundá, Policéfalo y Señora de Gómez de la Serna, ¿no? Y esta es una publicidad en tres lenguas, en inglés y en francés, italiano, inglés y francés, de este restaurante que en la época era un restaurante, no es una trattoria, es un restaurante. Pero yo creo que una fuente de inspiración ha sido más que la novela de Manzoni, que no sé si Ramón la leyó alguna vez en su vida. No era una lectura muy popular en la época en España y además no sé, tampoco sé si en la época existía una traducción. En realidad, una verdadera traducción de Los novios de Manzoni en español se hizo en los años 80 del siglo XX, ¿no? Antes había cosas un poco, pero creo que más estos elementos más, digamos, urbanos, ciudadanos que la novela de Manzoni, pero la novela de Manzoni, como sabemos, habla de una cuestión, además ambientada en la época de la llamada dominación española en el norte de Italia, no en Nápoles, para, vamos, alguna resonancia, alguna eco de esta novela probablemente también le vino, pero vamos, lo que sí pudo ver es este restaurante y a lo mejor almorzar allá algún día o cenar algún día. Y luego habla del túnel de Posillipo, ¿no? Esto en realidad son dos galerías de Posillipo que ya existían en la época antigua y luego reformadas precisamente. Eh, Esta foto es del 1925 y todavía está en obras, ¿no? Entonces, en los años de Gómez de la Serna debía ser algo bastante nuevo, ¿no? Estos túneles donde pasaban los tranvías, donde pasaban los coches. Y arriba, en cambio, se ve una parte de la colina de Posillipo, ¿no? Que también se menciona aquí, se menciona en varios pasajes y luego cuando al final de la novela se muere la protagonista, la llevan, dice, la llevaron al ospedale dei Pellegrini. Y esta precisamente es una foto del patio del Ospedale dei Pellegrini, que todavía existe, y de una parte interior del hospital de aquellos años, y entonces también en este caso él, digamos, toma como punto de partida un elemento real. Y luego, bueno, os he puesto un cuadro de aquella época, ¿no? Porque me he estado preguntando en aquellos años, y esto habría un poquito que, ¿cuál fue la relación de Ramón con los artistas visuales de Nápoles, ¿no? Nápoles en aquella época tenía una escuela pictórica bastante, digamos, heterogénea también, ¿no? Por una parte muy ligada a una tradición un poco oleográfica y otras tendencias un poco más de vanguardia. Son años del fascismo, pero sabemos que el fascismo también quiere decir una transformación del futurismo casi en arte del régimen, ¿no? Entonces, esta dialéctica entre vanguardia y tradición creo que le pudo haber interesado, pero de esto no tengo ningún elemento, no sale nada en la novela y entonces solo he puesto este cuadro un poco como señal de interés hacia esta dirección. Bueno, creo que estos
ambientes pueden ser, ¿cómo os puedo decir? Un poquito un punto de partida, ¿no? Para nosotros como lectores y también como admiradores, ¿no? De esta mirada tan extraordinaria que consigue transformar en algo original, en algo arquetípico, algo que, como os he dicho, en muchos casos es algo bastante trivial en la época, ¿no? Bastante de repertorio. Y también cuando habla de cosas muy oleográficas, ¿no? Muy turísticas, porque, claro, en la época no había el hiperturismo de hoy, pero Nápoles fue una de las ciudades más, digamos, contaminadas, entre comillas, por esta explotación turística ya a principios del siglo, sino ya en el siglo XIX. Bueno, hay un tópico napolitano que un poco ha sido una hipoteca sobre la cultura de esta ciudad y es casi un milagro cómo Ramón consigue ir más allá de este tópico, ¿no? Tomar el tópico y luego transformarlo en algo, digamos, inquietante, por ejemplo, o digamos, problemático, ¿no? Donde generalmente es un vehículo de una imagen estereotipada. Y yo siempre tengo la curiosidad de dialogar con los que no son de Nápoles, ¿no? Para ver cómo, digamos, y entonces algunas veces lo hemos estado comentando con Juan Carlos, ¿no? Entonces por esto me hacía mucha ilusión dialogar en esta ocasión. Entonces estoy muy interesado, ¿no? En lo que nos va a decir Juan Carlos. Yo siento que voy a defraudarte, porque cuando el otro día, ayer y estos días pasados, releía la novela, pensaba la cantidad de lo que tú dices, de tópicos, de ideas tópicas, hasta dónde habría llegado Ramón en el manejo de los tópicos. Nosotros desde dentro siempre pensamos, bueno, Woody Allen habla de Barcelona y menuda Barcelona que nos enseña. Alguien habla de Madrid y menudo Madrid que nos enseña. Habla de los toros y no se parece en nada a lo que son los toros. A Ramón le habrá pasado igual cuando habla de Nápoles. Así es que digamos que yo no pongo la mano en el fuego absolutamente en nada, pero lo que sí que nos transmite, pero es que es lo mismo que hace con Madrid. Con Madrid también Ramón hace un poco lo mismo. Menudo Madrid que nos transmite. Es su Madrid, es la idea de Madrid, es lo que le interesa decir. En ese sentido, yo creo que hace lo mismo Nápoles con Estoril, con Madrid o con Buenos Aires, en más o menor medida. A mí y además él también lo comenta al principio, ¿no? Yo creo que es en el prólogo, escribió el torero Caracho allí, con la distancia, los toros aquí en España, lo escribe allí, y a la distancia, dice que le sienta bien la distancia a la novela, escribe la mujer de Ámbar cuando vuelve, cuando todo eso él lo ha aposentado, lo ha sedimentado y lo ha transformado. Yo creo que la seducción que Ramón, el amor, la seducción que Nápoles ejerce en Ramón, venía ya, como él también lo dice, de los primeros viajes. Con Carmen fue antes de la guerra, de la primera, luego después, y fue, digamos, cambiándose. Al principio era acompañante de él, luego era igual, y luego era fue cogiendo peso él, sin mencionar a Carmen, aunque lo he hecho, pero fue cogiendo peso y pasó de ser acompañante a vivir. Y de hecho, cuando se marcharon de Estoril, sin detenerse nada más que lo imprescindible, supongo, en Madrid y en España, llegaron allí
y con esa exageración de Ramón decía que quería morir sepultado por las cenizas o por la lava, con su pluma escribiendo de una erupción del Vesubio. La luz, la ciudad, solamente se puede escribir, yo creo que esta novela, desde un amor enorme, un amor entendiéndolo de la mejor de las formas posibles, por la ciudad, ese sentirse especialmente bien, a gusto, en el Nápoles que Ramón ve, sino en el Nápoles, que Ramón quiere ver, quiere sentir, quiere experimentar. Y en ese Nápoles suyo se sentía en la gloria. Eso por un lado, lo que es, digamos, el escenario. Pero a mí me parece que La mujer de ámbar es una de las novelas más completas. Por eso digo que te voy a decepcionar, porque no estoy hablando de Nápoles, estoy hablando de La mujer de ámbar. De las novelas más completas de Ramón. Es una novela en la que él está presente, como en todas. Pero además tiene, digamos, respeta, me parece a mí, muy bien la fórmula de la novela. Es decir, hay una acción, hay un desarrollo, hay un relleno, hay un cierto relleno, no es solamente un cuento, una cosita que se podía haber contado en muchas menos páginas, sino que tiene sus dosis de novela, su formato de novela. También me parece que es maravillosa porque parece que lo que nos va a contar es una tragedia. Hacia la mitad de la novela lo menciona, la tragedia y tal. Y hacia el principio de la novela el lector lo intuye, porque cuando Lucía dice español, español, lo siento, no podemos seguirla, no podemos empezar la relación siquiera, porque mi familia, machacada por un español, ha hecho cruz y raya a los españoles, lo siento mucho, no podemos. Y sin embargo, se mete Lucía en la relación con Lorenzo. El lector ya sabe que eso, si no es unos Capuletos y Montescos o si no es una cosa de este tipo, algo parecido va a resultar. E insiste, a medida que va avanzando, vamos viendo que eso es real, que eso no es un capricho del escritor para darle un poquito de aparato a lo que no tiene. No, es que está en el centro de la novela ese problema. Es coherente, ¿no? Con un elemento bastante recurrente de la escritura, no solo de las novelas, de la escritura de Ramón. O sea, el viaje iniciático es un viaje a través de la muerte. Y esto se da en La viuda blanca y negra, se da en La Nardo, se da... y en este caso él capta muy bien, ¿no? Porque luego la pregunta, desde un punto de vista también interno, ¿no? Interior de hispanista, pero no, napolitano. Es, todo esta armazón de tópicos, ¿es algo convencional o es algo, digamos, que va más allá? En mi opinión, él capta muy bien este doble naturaleza, digamos, luminosa, pero también nocturna de la ciudad, y esto desde una época muy antigua. Hay un elemento que yo no sé el dónde... la zona esta donde se desarrolla una parte donde se desarrolla la parte importante de la novela, ¿no? Que es este barrio de Santa Lucía, pero la parte más específicamente, digamos, prostibularia de la novela se desarrolla en una zona que es la zona de enlace entre la zona de Chiaia y la zona de Santa Lucía, que es una calle que en la época ya se había reformado y tiene una doble vertiente, que es la calle que se llama Via Chiatamone,
que es digamos, dicho sea al margen, es la calle donde está el rectorado de nuestra universidad. Pero en la época de Ramón era, bueno, desde todo en la época antigua, en la época romana es una época era famosa por celebrarse rituales orgiásticos. Eh, y, y esto es coherente con toda la representación de la visita, la primera y la segunda visita que él hace primero con el hermano de, de- de- de Lucía y luego a visitar a esta prostituta que es la amante, ¿no? Nazarena, que la representa como una diosa antigua, ¿no? Y también Lucía alude a los misterios de Isis y eso probablemente viene directamente de un elemento pompeyano, pero es coherente con esta atmósfera de, digamos, orgiástica, báquica, ¿no? Que caracterizaba esta zona. Pero esto no solo en la época antigua, en la época de Ramón y hasta la Segunda Guerra Mundial, eh, aquella calle que él no nombra, pero se entiende porque es la calle de conexión, o sea, si tú quieres ir de la Riviera di Chiaia, puedes pasar por vía Chiaia o puedes pasar por vía Chiatamone. En la época era la calle de los prostíbulos de lujo de la ciudad. Eh, Tanto que en el lenguaje coloquial de Nápoles se decía, si te portas bien te llevo al Chiatamone, eh, que era una broma, claro, ¿no? Esto antes recordemos que en Italia los prostíbulos se cierran en los años 50, ¿no? Entonces es un elemento, por ejemplo, muy presente en las películas de Fellini y, y sin ir más lejos en la literatura coetánea, ¿no? De los años de Ramón. Entonces allí también un elemento antiguo, antiquísimo, ¿no? Porque es un elemento arquetípico, pero también contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, en un pasaje, creo que lo he puesto en un slide, ¿no? Cuando habla, dice, pasaban algunas prostitutas con la blusa roja, ¿por qué las prostitutas? Porque era una calle donde se sabía que había prostíbulos, ¿no? Entonces, una transfiguración continua donde lo típico, lo oleográfico se transforma en algo más profundo, ¿no? En algo nocturno, inquietante. Y lo que tú decías, yo lo comparto completamente. A mí, bueno, una de las razones por las cuales me empecé a interesarme, digamos, de manera un poco sistemática de Ramón es porque en la bibliografía que yo encontraba cuando empecé mis estudios de hispanista, se decía, bueno, Ramón escribe algunas cosas que él llama novelas, pero que no son novelas. En realidad son greguerías ensartadas. Bueno, puede ser parcialmente verdadero para algunos textos, pero hay varios, y me atrevería a decir muchos, que en realidad recogen una herencia bastante importante de la tradición narrativa del siglo XIX, del llamado modernismo, y que se adelanta muchísimo a lo que luego será la novela después de la transición, la novela postmoderna, ¿no? Y entonces a mí también me parece una novela, antes de todo, porque claro que una novela de 1926 no puede ser como una novela de 1881, no puede ser la desheredada, ¿no? Con todo el afecto, el respeto que yo personalmente tengo a los narradores decimonónicos. Eh, y además se adelanta muchísimo a muchas experimentaciones luego del siglo XX. Yo quería decir, voy a hacer una cosa que es un poco contraria a lo que he dicho antes de la luz de Nápoles que saltaba, que le gustaba a Ramón, pero en la línea también de lo que tú has dicho de lo oscuro y demás. Yo creo que en la novela hay muy poquita luz. Hay muy poquita luz. ¿Dónde está esa luz de Nápoles? No está. Vemos más esas casas oscuras que te vas metiendo,
esos Vicos, que solamente leyendo Vico ya parece que es un callejón, que es una calle estrecha, alta, donde es difícil entrar a la luz. Estamos, salvo algunos paseos en coche de caballos o salvo estamos en las casas, en los paseos, tampoco, no hay luz, no hay referencias a la luz. Yo creo que por una razón, porque en esta novela, como en muchas otras de Ramón, y a pesar de que no podemos decir que el personaje es Ramón, no lo podemos decir, evidentemente que no, pero cuando tú un personaje lo caracterizas de una forma y en la siguiente novela lo caracterizas pichi pichi parecido y en la siguiente las características son pichi 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 parecidos a uno y al otro, algo podemos decir. No de que sea Ramón, pero que sí que es lo que le interesa, lo que le preocupa, lo que quiere tratar Ramón. Y por eso la novela es oscura, porque Ramón, igual que aquí, igual que en La viuda blanca y negra, no está, dibuja un personaje que no está de acuerdo consigo mismo. Que el personaje de Ramón sabe de antemano que no va a dar la talla. Sabe de antemano que no va a estar a la altura de las circunstancias. Y encima sabiéndolo, ¿no? O sea, Lo lo sabe que se llama, perfectamente y lo sabe el lector. ¿cómo se dice en español? Este concepto del psicoanálisis, ¿no? La coacción a repetir, ¿no? De manera autolesionística, ¿no? Y él lo dice, yo buscaba en Nápoles una fiesta, buscaba y he encontrado y lo que dice de la luz, ¿no? Desde el mismo nombre de la protagonista, Lucía, la luz pierde, ¿no? Es un combate, un contraste entre la luz y la sombra y prevalece, por esto también el bico sombro, ¿no? Y luego Lucía, la luz intenta imponerse y luego desaparece, ¿no? Se autodestruye en el caso. En el caso. Es un viaje iniciático, ¿no? Y esto, toda la referencia a los cultos antiguos, ¿no? Van en este sentido. Es un viaje iniciático, pero un viaje iniciático, en el caso del protagonista, no directamente hacia la muerte, pero sí hacia el fracaso. O sea, él intenta buscarse a sí mismo y no se encuentra. Y además lo sabe. Y Él va además lo buscando, sabe. lo sabe, va buscando el amor y enseguida él, esos desvíos, es un poco como, no sé si era eso lo que querías decir, lo de la profecía autocumplida. Sí. Cuando cae en Nazarena, busca a Lisa, la hermana de la protagonista. Yo lo que al lector le cabe preguntarse es ¿por qué narices Lucía se enamora, se prenda, acepta? Porque casi parece como que está cumpliendo una misión, Lucía, acepta a Lorenzo y lo acepta hasta el día antes, hasta el mismo día de la boda. ¿Cómo es posible? Porque al principio hay unas escenas, al principio de ese enamoramiento, unas escenas muy bonitas, cuando el lector ve esa sintonía, esos diálogos que uno se va montando sobre el otro y que todo casa. Con la mujer que no hay posibilidad, las palabras chocan. Con la que hay posibilidad, se entrelazan. Y eso al principio ocurre, pero muy poco. Muchos diálogos entre Lucía y Lorenzo son diálogos cortantes, son diálogos en los que hay desacuerdos, aunque luego acaba bien, son diálogos en los que hay diferencias, hay esa tensión desde muy al principio, digamos que la satisfacción del lector de ver una relación luminosa acaba enseguida,
acaba enseguida y desde muy pronto no casa la cosa, no casa. Y vemos a Lorenzo que va buscando excusas, que va buscando un poco como en La viuda blanca y negra. Y no, yo creo que es coherente con toda su trayectoria. La cuestión del doble, ¿no? Del desdoblamiento. En este caso hay un desdoblamiento múltiple, ¿no? Porque como tú decías, Nazarena y luego Lisa son elementos de fragmentación del sujeto. Y por esto, por otra parte, por esto decía, recoge una herencia bastante importante de la literatura del siglo XIX, que es todo el tema del doble, ¿no? En tantos autores del siglo XIX, pero se adelanta mucho a cierta literatura postmoderna donde la cuestión central es la cuestión del progresivo vaciarse del sujeto. Yo, otra pasión más personal que profesional que tengo es para un autor contemporáneo que es Juan José Millás. Soy un gran fan de Millás, cualquier cosa que escribe me interesa, no siempre me gusta, pero sí me interesa. Y Millás es ramoniano 100%, incluso en esta ultimísima novela que ha sacado, y donde aparecen los temas de Ramón. Los temas de Ramón y a veces construidos alrededor de temas que son temas ramonianos. Claro que el cuadro, digamos, el contexto es un contexto distinto. Ramón es un autor central en este sentido, es una bisagra, un enlace importantísimo. Entra en una tradición decimonónica y de principio del siglo XX que parecía haberse estancado y luego un volver a escribir a partir, digamos, de los años 70, 80 del siglo XX. Y yo creo este enlace no se explica sin autores como Ramón. Y luego, en una época más próxima a Ramón y volviendo a la ciudad de Nápoles, yo durante muchísimos años me negué a leer un libro, digamos, icónico de la ciudad de Nápoles, que es La piel de Curcio Malaparte. Y lo he leído en años relativamente recientes, ¿sabes? Hace 10 años, algo así. Y estoy muy contento de haberlo leído después de Ramón, después de La mujer de Ámbar, porque Malaparte en La piel da una representación de la ciudad en una época más trágica que la época que representa Ramón, que es la época de la ocupación americana, de la inmediata posguerra, pero muy en línea con lo que dice Ramón. O sea, esta pulsión de muerte y esta pulsión de vida que se van combatiendo, ¿no? En la cultura y desde una época muy antigua y probablemente desde la época fundacional, ¿no? También este ciclo de ciudad, de destrucción y de nueva fundación, ¿no? Se pueden considerar, por lo menos desde un punto de vista mítico, ¿no? En el DNA de esta ciudad. Pero Malaparte muchas cosas da una imagen, ¿cómo te puedo decir? Abstracta y deformada, muy en la línea ramoniana, ¿no? Yo no sé si ellos se llegaron a conocerse, si Malaparte, por supuesto, había oído por lo menos hablar de la obra de Ramón, pero no quiero hablar de influencias, quiero decir que Ramón es un autor central, en mi opinión, en esta metabolización y problematización, si se puede decir, de una herencia muy importante de la cultura literaria occidental, pero en un sentido que es un sentido, por lo menos en estos años, de reconstrucción. Luego, por ejemplo, en El hombre perdido se va como deconstruyendo, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero estamos en la línea de una, yo creo, la historia de la mujer de Ámbar, como de otras novelas, es la historia de la fragmentación del sujeto. Es que yo creo, y abusando un poco, me acuerdo una vez que estuvimos hablando aquí en Madrid de que no se podía interpretar en clave biográfica ni la clave biográfica literaria. Es verdad, pero amigo mío, no podemos dejar de ver cuando leemos El hombre perdido
que es un Ramón mayor, no podemos dejar de ver cuando vemos La mujer de ámbar, es un Ramón menos mayor, un Ramón mediano, que además está en los 20, en finales de los 20, con un momento de cambio en su vida. Yo creo que hay una clave fundamental que ya está en Ramón jovencísimo, que es en el concepto de la nueva literatura. El otro día, releyéndolo un poquito, algo así, no lo tengo aquí a la mano, pero algo que dice, no hay paisaje fuera de los ojos. No hay, algo así creo que dice, no hay paisaje fuera de los ojos, no debe de haber, no hay paisaje, no existe, no hagamos descripción. El paisaje está de aquí para adentro, de aquí para adentro. No tiene sentido contar qué es lo que vemos, lo que tiene sentido es contar lo que tenemos dentro, lo que tenemos dentro. Y por eso la ciudad la ve Lorenzo, y por eso esa muerte que aparece, yo creo que la muerte es muy bonito decirlo, pero no es la muerte, es el fracaso. Sí. Es el fracaso de la vida, no es la muerte, es el fracaso de la vida. Es más el vacío que el vacío. Es el amor truncado, es la imposibilidad de la relación, es el reconocimiento de que no eres capaz. Que eso lleva a la muerte de Lucio, lleva a la muerte. Pero es ese camino hacia el fracaso que sabes que lo estás recorriendo desde el principio, eso es lo importante. Yo creo que eso es lo importante. Y eso lo cuenta a través del amor, de una búsqueda del amor tortuosa, difícil, y yo creo que hay que evitar emplear palabras que luego nos pesan, como el fetichismo y el tal y el cual, hay que evitarlo. Una búsqueda del amor en los años 20 y lo expresa de otra forma en los años 40. Y tenemos que agradecer a Ramón que, siendo jovencito, siendo intermedio, siendo maduro, siendo viejo, siempre esté hablando del paisaje que ve, ojos para adentro. Ojos para adentro. No, estoy completamente de acuerdo, pero creo que en esta novela hay un elemento más. O sea, estoy completamente de acuerdo. Me parece una visión muy, muy lúcida, muy acertada, muy coherente y además que transversal, ¿no? a todo eso. En esta novela, sin embargo, yo creo que hay un elemento más que es específico de la novela, que es el encuentro con una cultura de cierta densidad. De una densidad, digamos que a interpretar en un sentido mítico, no tanto en un sentido real. Pero es un poco el choque o el desencuentro entre una cultura trágica, que es la cultura no solo de Lucía, sino de su familia, ¿no? Todo el entramado de relaciones un poco turbias, ¿no? Que existen alrededor, la delincuencia, los asesinatos, las venganzas también, ¿no? De una cultura que parece casi inmóvil. Y luego de un intento de llenar un vacío. O sea, el protagonista se podría llamar como el protagonista de la otra novela, incongruente. Él es un protagonista, o sea, es el choque entre una cultura para bien y para mal densa, antigua y densa, y casi, si no inmóvil, por lo menos permanente, ¿no? Que atraviesa, por ejemplo, una fase que es una de las fases, que es la fase del encuentro con los españoles. Claro, estamos en el territorio de una mitología, digamos, un poco deformada y un poco inventada, ¿no? Y por otra parte, el vacío, porque él de toda esta historia no tiene nada y no se quiere llevar nada. Él intenta en un determinado momento entrar en esta densidad, ¿no? Cuando se hace cofrade de la cofradía de San Lorenzo. Luego he ido averiguando, una verdadera cofradía de San Lorenzo no existe, pero sí existe algo parecido alrededor de la iglesia de San Lorenzo, que es una iglesia, desde la época antigua está ligada a los franciscanos. Pero él intenta entrar en esta cultura y yo creo la tragedia de la novela está también en este desencuentro, ¿no? O sea, pensar en un determinado momento que
que se pueden compensar, o sea, que Lucía puede encontrar en este vacío, que es el vacío burgués, digamos la verdad, porque él es un típico chico acomodado burgués, además libre, porque los padres se han muerto jóvenes, y en cambio ella víctima de una cultura demasiado densa, demasiado, una cultura, si lo queremos, lo podríamos leer incluso en clave feminista, ¿no? De opresión de la mujer, instrumentalización de la mujer, ¿no? Como es el caso tanto de la hermana como de otras figuras, ¿no? Entonces, en un determinado momento, ellos esperan que las dos se puedan compensar, ¿no? El vacío, lo vacío y lo demasiado denso, ¿no? Y luego este fracasa, y esto podría un poco explicar por qué Lucía corresponde, ¿no? Y en qué sentido corresponde. Probablemente ella siente una atracción, o mejor dicho, para decirlo mejor, en el vacío de la vida burguesa, ella espera encontrar un espacio. Siempre hay una ambigüedad, esto nos lo han explicado muy bien los orientales, entre el vacío y el espacio, qué es vacío y qué es espacio, ¿no? Entonces, este vacío para Lucía en un determinado momento, ella espera que pueda ser un espacio para ella, encontrar un lugar en el mundo burgués. Y luego esto fracasa, ¿no? ¿Y por qué fracasa? Fracasa, no lo sé, yo me atrevo a poner una hipótesis, por esta pulsión de muerte, ¿no? Que luego aparece, o sea, que la cultura burguesa y un poco vacía de Lorenzo y la cultura muy densa, demasiado densa, se encuentran allá donde no se tendrían que encontrar, o sea, en la pulsión de muerte y no en la de vida, ¿no? En la parte nocturna, no en la parte también un poco perversa por parte de Lorenzo, ¿no? Toda la perversión de la transgresión continua, ¿no? Allá. eh, Yo creo, entonces, hay por debajo, hay un entramado bastante interesante, ¿no? Hay unas tripas, ¿no? Unas vísceras interesantes, ¿no? De la novela. yo creo que Lorenzo nos va dejando notas de esa perversión que tú dices. Yo no sé si entendí bien lo de las piernas, pero algo de eso hay. Esa voluptuosidad, esa atracción por Nazarena, ese, eh, nos lo va dejando, pero es que yo creo que Lorenzo, desde el primer momento y con todo el sentido de la palabra, se ve como un impostor, se ve como un suplantador, se ve como un impostor. Lucía no le ve desde el principio como un impostor. Lucía, a mí me parece, estoy diciendo yo una lectura un poquito de contar el argumento. Lo importante no es eso, sino cómo lo cuenta Ramón. Pero bueno, hay que contar Pero también. estoy muy de acuerdo, ¿eh? Hay que Estoy muy contar de también. acuerdo. Lucía, quizás ese toque de exotismo, ese toque esa atracción del extranjero, ese toque greguerístico, ese juego, esa puede ejercer un de seducción y sacarla, porque donde está la muerte es en Lucía, donde está la muerte es en Lucía. Ramón para nada quiere la muerte. Ramón sale huyendo en cuanto ya le gustaría haber salido huyendo antes. Digo Ramón, Lorenzo, perdón, Lorenzo, ya le gustaría haber salido antes. Está deseando salir, no quiere para nada. La muerte está en Lucía, la muerte está en Nápoles, la muerte está en la familia, la muerte está en esa densidad, creo, que tú mencionas. El amor es un suplantador que le ha tocado jugar un papel en el que se ha metido por, por bocazas, por excesivo, porque está deseando y que no sabe Es cómo sacarse de un ahí. impostor, como tú lo has dicho, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. Es un performer, por esto yo le veo
analogías con Gustavo, ¿no? A pesar, o sea, incongruente, por muchos aspectos es una novela muy diferente, pero el incongruente tiene esta misma dimensión de performer, ¿no? De apariencias, ¿no? De actuación ¿no? continua, ¿no? De impostor, como tú dices. Pero esto, vamos, forzando un poco, digamos, no pretendo que sea una interpretación absoluta, pero esta es un poco la representación de la sociedad burguesa. O sea, hay una diferencia entre Ramón y Lorenzo. Lorenzo tiene dinero. Lorenzo es hijo de una familia rica, huérfano, sin compromisos. Entonces, para una familia napolitana de la época podía ser un buen partido y para Lucía también. Pero dejando aparte la cuestión meramente, estrictamente económica, sí, también estoy de acuerdo en lo del exótico, o sea, la atracción, salir de la oscuridad, salir del barrio. Fijaos que hay una leyenda, bueno, una leyenda metropolitana, que hay gente que vive allá en Santa Lucía, la parte alta de la zona esta, que nunca ha bajado al mar. O sea, esto para deciros la dimensión de encierro que tienen los barrios en una ciudad como Nápoles, donde desde una época muy antigua ha sido una ciudad súper poblada y donde hay una densidad de población muy grande, como es el caso de Nápoles y también de otros ejemplos. La gente tiende a vivir en un microcosmos, que es un microcosmos de protección y también de opresión. ¿Eh? Entonces, España como, digamos, una herencia inquietante, ¿no? Por el episodio y también por toda la leyenda negra, ¿no? Recordemos que el libro fundacional de la narrativa italiana, Los novios, Renzo y Lucia, es el libro arquetípico de la leyenda negra de la dominación española en Italia. Los novios de Manzoni es el libro contra el que nosotros hispanistas tenemos que combatir todos los días, ¿no? Aunque no lo hayan leído. Pero todavía hoy en día es lectura obligatoria en las escuelas en Italia, en los institutos, en las escuelas. Entonces, pero lo español también como exótico, tierras lejanas. En la novela, antes del español, él ha aprendido un poquito de castellano a través del amigo peruano. O sea, esta atracción. ¿Por qué atracción? Encierro vacío, o sea, el espacio, ¿no? Encontrar un espacio, una vía de salida de este mundo estricto, ¿no? Este es muy simbólico, muy transfigurado, pero también es muy real. También es muy real, ¿no? Si pensamos también que Nápoles era el punto de partida de toda la inmigración de Italia meridional, o sea, desde el muelle de Nápoles, a pocos metros de donde desarrolla la novela, salían los barcos para Argentina, para Brasil, para Uruguay. Eh, entonces, Nápoles como microcosmos sobrepoblado, donde se vive en espacios súper pequeños. La novela, por ejemplo, insiste mucho en este aspecto fertilidad, mortalidad, que es un aspecto real. Mi padre era el ochavo de 9 hijos, de los cuales, de 9 hijos vivos, de 4 o 5 que se habían muerto. O sea, este continuo ciclo de creación y de destrucción, o sea, no es solo una cosa por cierto, el Vesubio, ¿no? Uno lee la novela y dice, bueno, el Vesubio, la amenaza, el Vesubio. Bueno, nosotros en estos días, y llevamos 3 años en estos, no sabemos si va a haber una erupción en el norte de Nápoles, porque nosotros tenemos una zona volcánica del Vesubio en el sur y luego otra en el norte, que es la zona volcánica más peligrosa de toda Europa, ¿no? Entonces, y hay temblores casi todos los días, ¿no? Y no sabemos si todo esto va a terminar en una erupción, ¿no? Entonces, Ramón parece que inventa mucho, y claro que inventa, nosotros lo conocemos, ¿no? Y como tú lo has dicho perfectamente, inventa en Nápoles, inventa en Madrid, inventa en el Estoril, inventa en Buenos Aires, Ramón siempre es Ramón.
pero luego coge aspectos que son súper, no realistas, son súper reales y presentes. Y también en toda la descripción del el bico sombrío, los bícolos de Nao son sombríos. Hasta el tercer, cuarto piso de una casa. Yo durante toda yo nací en el centro de Nápoles y durante toda mi infancia, hasta que me casé, vivía hasta el tercer, cuarto piso de un edificio de Nápoles. El sol no entra. Imagínate vivir en una de estas viviendas, los bajos, ¿no? Entonces, ¿dónde vive la familia de Lucía, ¿no? Y son, no se sabe cuánto, además con una familia extensa, ¿no? Con la abuela, la tía abuela, y luego con esta extraña mezcla de, como dice una famosa pieza cómica del principio del siglo XX, ¿no? Del padre de Eduardo de Filippo, miseria e nobiltà. O sea, en cada familia hay una memoria de nobleza, ¿no? Y luego también en algunos años, en algunos ambientes, un presente de dificultades, ¿no? Dificultades también a veces en algunos años, que son los años cuando él vive. Y él lo describe muy bien, los paseos porque luego una cosa interesante es que los barrios muy populares y los barrios súper elegantes en Nápoles están mezclados. Y la vía Chiaia, que él dice la calle elegante, dice, sí, es la calle elegante, pero tú te metes en un callejón y llegas a pocos pasos. Ahora, claro, está cambiando mucho, pero sobre todo en estos últimísimos años, en los últimos 10 años, ¿no? Pero hasta hace pocos años la diferencia entre la ciudad elegante, la ciudad de los negocios y la ciudad de la pobreza, de la prostitución, del contrabando, no había tanta distancia. Había mucha diferencia, pero poca distancia, ¿no? Y esto lo coge muy bien. Yo creo que coge, claro, en su lenguaje, ¿no? Pero con su lenguaje él coge ciertas realidades mucho mejor que tantos autores costumbristas italianos o napolitanos, o también español. Por ejemplo, hay una novela de Baroja ambientada en Nápoles, que es, en mi opinión, malísima. Yo incluso no la terminé porque además la segunda parte se desarrolla en Calabria, que también pero Baroja no entiende nada de Nápoles, nada. Es que la ventaja que tiene Ramón es que cuando no entiende Nápoles, entiende a él. Con lo cual, o le pillamos por Nápoles o le pillamos por él. Pero siempre le salvamos, siempre se salva porque pone mucho de su parte. Eso es una grandísima ventaja. Y es un problema que tenemos los lectores de Ramón, es que cada vez podemos leer menos a otros autores, porque nos cansamos. Pero hay una diferencia. Y eso quiero decir, yo creo que Ramón es muy importante porque Ramón sabe ser un lente, un filtro. O sea, sabe poner a disposición de la realidad su lenguaje. Claro que te impone su lenguaje. Baroja era un gran escritor, pero Baroja siempre es Baroja. No es un filtro en el sentido de que no deja entrar otras realidades, ¿no? Baroja como otros autores, ¿no? Entonces, esto tiene un enorme mérito. O sea, que cuando se dice Ramón es un autor de vanguardias, ¿no? No solo porque introduce, yo qué sé, el futurismo, porque se acerca al surrealismo, no, es un autor de vanguardia, yo creo, mi modesta opinión, porque pone en la mesa algunas herramientas que son las herramientas que, por lo menos en algunos momentos, en algunos aspectos, son las herramientas que necesita el hombre contemporáneo. Mucho más que otros autores contemporáneos de su época, quiero decir, ¿no? Y en cambio sí, en sintonía con otros, ¿no? Antes hacíamos el ejemplo de Malaparte, que es un autor distinto, en un contexto un poco distinto, o muy distinto si queremos, un poco lejano cronológicamente y muy distinto como contexto, pero repito, sabe ser un lente, ¿no? Deformador, pero que te engrandece la realidad y te la acerca de alguna forma. Otros autores no, te cuentan su historia y es su historia, ¿no? Cuando hablamos del yo, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha dicho que
algunos autores de principio del siglo tienen un yo muy, muy, ¿cómo se dice? Protagonista, ¿no? Ramón es súper protagonista, el yo de Ramón, pero es un yo que por lo menos tiene una tendencia a ser vacío, a vaciarse. Y como decía antes, el vacío también es un espacio donde pueden entrar ideas, donde pueden entrar problemas, ¿no? Y esto creo es un gran mérito, ¿no? Es Y, un por yo. ejemplo, una cosa importante que tú has dicho antes, y estoy completamente de acuerdo, que muchas cosas no se dicen, las motivaciones de muchas cosas, por ejemplo, del desenlace, se dejan abiertas, ¿no? Entonces, esto para un lector tradicional decimonónico que quisiera la explicación, digamos, un poco decimonónica o neo, digamos, decimonónicas de algunos autores contemporáneos nuestros, bueno, esto le decepciona porque dice, ¿por qué nos deja así? Pero yo creo que en cambio que este es un gran acierto, esto lo deja mucho al lector. No sé si estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y, y- y cuando decías que Ramón es muy protagonista, pero es muy protagonista a su manera, es Asuma. claro, porque en el fondo todos somos iguales. Entonces, él no carga su yo con sus ideas que las rechazaríamos. Él carga su literatura, su yo, con sus problemas. Y sus problemas son mis problemas, son tus problemas, son sus problemas. La carga esa literatura con sus sentimientos. Los sentimientos son los tuyos, son los míos, son los suyos, o muy parecidos. Y esa es la gran, la gran ventaja de Ramón, que nos permite, con un cierto esfuerzo y superando un cierto cansancio y dosificándolo, eso evidentemente hay que dosificarlo, no lo podemos tragar una página detrás de otra, nos permite entrar en su literatura, porque es una literatura, con perdón a mí me parece, y ya estoy abusando mucho, como de andar por casa, una literatura de andar por casa, una que nos permite entrar en ella. Sí. Dos ejemplos, ¿Y por dos qué? ejemplitos, dos No, ejemplitos, perdona, me perdona un interesa tu segundito. opinión. Yo creo que una parte de estas características, estoy completamente de acuerdo, creo que una parte de estas características, una diferencia con, si no todos, una parte importante de los autores contemporáneos suyos, es que él no tiene hipotecas ideológicas. Quitando un breve momento inicial, no tiene hipotecas ideológicas. O sea, tiene ojos más, si no neutrales, no, pero digamos, el lente es de tipo estético, de tipo muy abstracto, y esto permite hacer lo que tú decías, ¿no? Permite entrar nosotros también, ¿no? Porque no hay estas trabas, ¿no? Ideológicas en un sentido amplio, por supuesto, que tienen otros autores, incluso grandes autores de la época. Antes mencionábamos a Baroja, se podía hablar de Unamuno, se podía hablar de otros autores más o menos de la misma época. En cambio, Ramón no los tiene y esto les permite ser más libre y dejar más libre también al lector. Claro que sí, claro que sí. Eh, dos ejemplos que no tengo. Yo creo que ya estamos, yo por lo menos ya estoy un poquito en el margen del eje de la conversación. Ya estoy un poquito fuera, pero no quiero dejar de Y esto decirlo. es muy ramoniano. No quiero dejar de decirlo. Hay una novela, no sé si es en el chalet de las rosas, que decía: era la hora de sacar la compota al alféizar de las ventanas. No te dice que anochece y que qué bonito el sol y la luz, ni la hora a la que se saca la compota al alféizar de las ventanas. Aquí, esa misma hora, creo, era la hora en la que se bajan los cestillos para recoger. Eso es impagable, que alguien te diga eso y te lo diga así, como al desgaire, como si dice, ojo,
escucha lo que te voy a decir. No, 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 porque antes te ha dicho otra cosa sin avisarte y luego te va a decir otra sin avisarte tampoco. Te lo va soltando. Eso es impagable. A mí me parece impagable. Y también ya más al margen todavía, más al margen todavía yo del eje de la charla, y no lo tengo tampoco, no lo puedo leer, una greguería. Decías que esto es una novela y que muchas novelas de Ramón son novelas, no son acumulaciones de greguerías. Eso no quita que no ponga greguerías, porque su propia estructura de la mirada es una mirada que es la misma mirada con la que mira cuando hace greguerías. No tiene sentido decir que no. Pues es muy parecido, es eso. Una greguería preciosa tal cual. No la leo, no la leo, no la leo, no la puedo decir bien. Algo así cuando se cepillaba el pelo, se echaba para atrás el peso del ayer, el día de ayer o algo así. Cuando se cepillaba el pelo, se quitaba el peso del ayer. O eso, eso, ¿a qué viene? Eso es una gracia más, eso es un detalle, eso es un guiño al lector. Eso enlaza con lo que dice, si el lector y yo nos pusiéramos de acuerdo, ¿a dónde llegaríamos? Pues llegamos a esto, porque el que rechaza esto cierra el libro, y el que sigue, pues amigo mío, es uno de los pocos que aguanta. Ya veremos hasta dónde, porque es difícil aguantar a Ramón hasta el final, pero lo poquito que se lee, todo es todo es nuevo, todo es nuevo, todo es original, todo nace de él. En el sentido también es en el que no es castizo, castizo es lo manido. Sí. En un determinado sentido, el castizo es lo manido, pero en ese sentido no es castizo. Aunque diga lo mismo que digan los castizos, no es castizo, porque siempre lo saca de nuevas, siempre lo saca de nuevas. A mí me parece que, que, que es una de las novelas más equilibradas, más redondas, más sentidas y más ajustadas a, a todo, a lo que debe ser una novela, a los tiempos y a la vida de Ramón, al momento de la vida de Ramón. Y confieso otra cosa. Eh, Muchísimas gracias, Augusto, por, Gracias. por, por Por estar aquí. muchas cosas, pero antes de todo por poder volver, tener la ocasión de volver a este texto, que es un texto, repito, no solo hermoso desde el punto de vista literario, sino también con muchas resonancias culturales y personales, hasta personales, ¿no? Yo ya más del margen ya no. No sé si hay un pequeño espacio para preguntas, para... Sí, si alguien quiere comentar algo, estamos Yo creo abiertos. que Sí, sí, que además habéis ofrecido casi entre los dos ahora como las mejores palabras de cierre de la parte de conversación y creo, así que muchísimas gracias Augusto, muchísimas gracias Juan Carlos y creo que podemos abrir un espacio de conversación más allá de vuestras dos voces ahora.